Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número 3. Lo conforman mi compañera Milagros Mateo, Rodrigo Aiquipa, Mili Meléndez, Ferdinand Candela y la que le habla, Cecilia Suyo. Nosotros vamos a presentar el ensayo de las mafias del sexo, las extranjeras en guerra por el control de las calles en la prostitución en Lima. Bueno, se conoce que la prostitución es una de las prácticas más antiguas, así lo dicen los escritos. Bueno, este tipo de prácticas en Perú se han hecho aún más conocidas con todo esto de la migración excesiva y no controlada de extranjeras. Estas extranjeras, al no tener oportunidades laborales como muchos de nosotros, optan por este tipo de trabajos inmorales, que para muchas de ellas no es satisfactorio ni lo quieren ejercer. Sin embargo, esta es la única salida que encuentran dependiendo de su necesidad. Pero este no es el mayor de los problemas, sino que el mayor de los problemas son estos grupos denominados las mafias. Estas mafias del sexo son grupos que les piden a estas trabajadoras o a estas meretrices ciertos cupos o pagos por protección. Esta protección que implica no atentar contra su vida ni contra su familia. En estos grupos tanto pueden ser nacionales como internacionales, porque hay grupos de mafias del sexo que son peruanas y otras como colombianas y venezolanas y muchos más. Estos grupos piden ciertos cupos a estas mujeres y estas mujeres bajo amenazas tienen que acceder a ellos. Estas mafias las obligan a trabajar para ellos y este es el hecho que vulnera la ética de mínimos, ya que infringe los derechos humanos, porque se sabe que las personas, aunque sean ilegales en el país, tienen derechos porque no dejan de ser personas. Su medio de trabajo es su cuerpo y ellos lo ven como una mercancía. Sin embargo, no es ello, es un ser humano. Estas mafias prefieren acceder y sobornar a estas muchachas ya que están desprotegidas y por el país, por el Estado. Entonces, ante este contexto, nosotros nos planteamos, ¿se considera que se debería reforzar las leyes para proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres que son víctimas de estas mafias? Desde nuestro punto de vista, todos nuestros compañeros hemos llegado a la misma conclusión. Sí se debería reforzar estas leyes para proteger y salvaguardar los derechos de estas mujeres que están siendo violentadas. Tenemos que las mafias del sexo vulneran los derechos referidos a los artículos 3, 4 y 5, los cuales son el derecho a la libertad, derecho a la vida, a la seguridad y salud en las trabajadoras sexuales. Esto es algo que se presencia en todo el mundo. Las trabajadoras sexuales se encuentran expuestas a constantes abusos. Y esto es algo que en Lima tampoco es la excepción, debido al poco control que tienen las autoridades en identificar a las cabecillas o a los que forman parte de estos ilegales oficios. Cabe mencionar también que estas mujeres realizan este tipo de acciones porque se encuentran necesitadas o fueron engañadas por el cuento de una vida mejor, acabando finalmente en una triste realidad en donde, como dijo mi compañera anteriormente, se encuentran obligadas a pagar cupos para salvaguardar sus vidas o para velar por su bienestar. Mismo presentamos que las mafias del sexo violan la dignidad e integridad moral de las trabajadoras sexuales, ya que se conoce que muchas de estas redes criminales contactan a estas mujeres extranjeras por considerarse como material económico, sin tener en consideración sus edades, donde muchas de ellas tienen entre 15 y 18 años, sometidas con amenazas, con engaños, por las famosas mentiras del gran propuesta de trabajo para mejorar su calidad de vida. Según el artículo escrito en La República 2022, las extranjeras son ingresadas al país vulnerando todo tipo de control fronterizo, donde una vez llegadas a territorio peruano son explotadas sexualmente,
forzadas y obligadas a pagar cupos. De lo contrario, corren riesgo de ser asesinadas cruelmente. Estas organizaciones no les importa la vida de estas mujeres. Según Cortina, cada persona puede ejercer su proyecto de felicidad, siempre y cuando respeten el mínimo de la justicia. Pero estas mafias no respetan ni la dignidad ni la vida de estas mujeres. Por ende, se les considera inmorales, porque solo quieren el comercio de la prostitución para fines personales. En este caso, la mafia del sexo vulneran los derechos de la mayoría de extranjeras, ¿no? En este caso, al ingresar de forma ilegal al territorio peruano, en este caso, no gozan de algunos derechos por parte de las autoridades peruanas, ¿no? En muchos casos, el temor a ser extraditadas y poder seguir ayudando a sus familias en el extranjero las obliga a callar y seguir siendo explotadas sexualmente. De esto podemos suponer que las mujeres se encuentran en el estadio 1, ya que quieren evitar el castigo de las autoridades peruanas de ser extraditadas y buscar algún tipo de recompensa que tratan de enviar a su país natal, ¿no? Finalmente, una incursión en la vida de las trabajadoras sexuales revela que hay muchos problemas esenciales de derechos humanos que es preciso abordar con urgencia. ¿Cómo podemos reducir la violencia de las trabajadoras sexuales, ¿no? Según la ética de justicia, estas mujeres merecen tener los mismos bienes básicos para vivir y desarrollar sus aspiraciones de felicidad, por lo que el ir en contra de eso se vulneran sus derechos. De cierre, hemos llegado a la conclusión que sí se deberían de reforzar estas leyes para proteger y salvaguardar los derechos humanos de estas mujeres, teniendo en cuenta que estos grupos denominados mafias del sexo vulneran la seguridad de estas personas dedicadas a este oficio, sembrando con ellos también el terror en las calles limeñas. Además, debemos tener en cuenta que estas personas, al dedicarse a este oficio, están expuestas a abuso constantemente por el pago de ciertos cupos que exigen estos grupos de mafia, ocasionando de esta manera a que no se estén respetando los derechos como todo ser humano. Además, debemos tener en cuenta que este oficio hasta hoy en día no es legal en nuestro país. Hemos concluido a esta investigación de las mafias del sexo extranjeras, cuya guerra es el control de las calles y la prostitución en Lima. Gracias. Gracias.